Acudí con mi cámara a ver la función que la compañía Iris hizo en Sabiote de la obra escrita y dirigida por José Márquez, San Juanito, un regalo de Estado, y también para hacerle una entrevista a su director, pues conozco algunos de sus trabajos para la escena y en concreto me parece que al girar en torno a una escultura tan cargada de historia reúne los ingredientes adecuados para presentarnos una trama sobre el arte, el poder, la memoria, el patrimonio y el teatro, que la hacen muy atractiva. Así que hablamos con José Márquez y no solo del espectáculo, sino también de por qué el teatro sigue siendo capaz de insuflar vida a la piedra. Bueno, José, yo siempre que veo esculturas e imágenes que impresionan al mundo, como la que nos trae hoy aquí, pues yo pienso que hay esculturas que parecen limitarse a ocupar el pedestal en las que las colocaron, pero en el caso de esta de San Juanito esconde una biografía especialmente dedicada a ser escuchada, a ser tratada, a que la gente la conozca. ¿En qué momento sentiste como director de teatro que este pequeño San Juanito no era solo una obra de Miguel Ángel, sino un personaje que pedía subir a un escenario? Efectivamente. Pues mira, surge porque Úbeda, la ciudad de Úbeda, es como si fuera mi segunda casa. Hace unos años yo traje un trabajo sobre San Juan de la Cruz. Soy pintor, escultor y fotógrafo y traje un trabajo que estuvo primero en Córdoba y allí fue el director del Museo de San Juan de la Cruz de Úbeda y me dijo que me ponía el museo a mi disposición. Entonces yo traje mi trabajo aquí. Y desde ese primer día, del primer momento, Úbeda me abrió los brazos. Y claro, me voy cada vez metiendo más en la historia, en todo lo que está concerniente al arte en Úbeda, que hay muchísimo arte, ¿no? Es una ciudad bellísima y llega un momento de que me fijo en la historia de la escultura de San Juan Bautista de Miguel Ángel. Toda la historia relacionada con El Salvador, con Francisco de los Cobos, con el emperador Carlos I, Carlos V, y claro, pues pensé de que ahí había un gran filón, sobre todo por la parte artística y también histórica, ¿no? Sobre la figura del San Juan Bautista Niño, claro. Pues detrás de ese aparente regalo diplomático que Miguel Ángel le hizo a Francisco de los Cobos, Sí, pienso que late toda una época, el Renacimiento, efectivamente. esa época en la que el poder, la política, el arte como símbolo de prestigio están presentes. ¿Cómo se convierte todo ese material histórico en acción teatral sin perder, pues no sé, el rigor de la poesía? Sí, efectivamente hay que ser riguroso cuando es un tema histórico, ¿no? Aunque siempre se meta algo como muy poético, tú que eres un hombre de teatro sabes de que hay cosas que son muy adaptables al mundo teatral. Y claro, me he basado, el guión está basado solo y exclusivamente de los datos que hay registrados como auténticos, tanto como con la escultura de Miguel Ángel, como también de los personajes que están relacionados con esta escultura. Sale Carlos V, que es el emperador, muy relacionado con Francisco de los Cobos, era su secretario y hombre de confianza. Pero es que después hay una serie de personajes, como por ejemplo el autor, que es Miguel Ángel Buonarroti, y una íntima amiga suya, que es una mujer que tuvo su importancia en la época y estuvo muy relacionada con Miguel Ángel, Victoria Colonna. Era una mujer muy intelectual, incluso estuvo hasta perseguida por la Inquisición, como mujer que era, y sale también en esta obra, ¿no? Y después hay dos personajes históricos y de gran peso, como es Teresa de Jesús,
que era muy amiga, intimísima amiga de María de Mendoza, la esposa de Francisco de los Cobos. Y también hay una escena donde se desarrollan pues, ciertas cosas, ciertos momentos históricos de que se cuenta una a la otra desde que se hicieron amigas y a lo largo de su vida y los consejos que Teresa de Jesús le da a su íntima amiga. Pues el teatro que posee para mí siempre ese privilegio que yo creo que ningún museo puede ofrecer, hacer hablar al silencio, es lo que hace el teatro. Sí. Cuando las luces se enciendan esta noche en el castillo de Sabiote, ¿qué voz descubrirá el público que llevaba siglos dormida? Lo primero que Sabiote, el pueblo de Sabiote, va a detectar de que por fin aquí en la obra se va a hablar de la relación de Sabiote con la figura de San Juan Bautista Niño, porque todo el mundo cree que cuando vino de Italia la trajo Francisco de los Cobos, pues que se la llevó directamente a El Salvador, y no. El Salvador estaba todavía en construcción, no estaba terminado, y entonces él decide, además se lo comunica también al emperador, de que lo iba a traer a su querido pueblo de Sabiote, ¿no? Y que aquí lo iba a tener en la remodelación que había hecho del castillo almohade. Claro, él adaptó el castillo almohade para hacerlo un sitio habitable, ¿no? Un palacio. Y claro, pues aquí viene y está depositado hasta que se termina las obras del Salvador. Y después ya pasa allí, y cuando pasan los siglos y llega el año 36 del siglo pasado, pues tenemos la desgracia de que en la guerra pues, es brutalmente agredido. Y es algo que a mí como artista, pues la verdad que lo sufro también, ¿no? Porque las obras de arte no tienen nada que ver con la política. Con la política, El arte está por encima de todo eso, ¿no? Y bueno, pues ocurrió aquello y afortunadamente la casa de Medinaceli deciden de restaurarlo, lo restauran y se expone en Madrid, que fui a verlo precisamente, me llevé una gran emoción. Y claro, ahora está esperando trasladarlo a Úbeda, pero tiene que haber un espacio que realmente sea digno y esté apropiado para atraer una cultura que es patrimonio de la humanidad. Bueno, hablemos un poco de la compañía que va a representar esta obra tuya. Sí. La habéis definido, habéis llamado al grupo como Teatro Fusión. Esa es una expresión que a mí pues, me sugiere cosas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué lenguajes dialogan sobre el escenario? ¿Cómo se construye ese universo escénico? Sí, el tema de llamarlo teatro fusión es porque a mí particularmente como director me gusta siempre que haya música en directo. Me di cuenta de que está un poco de moda, ¿no? Cuando las últimas obras que voy a ver en Madrid, ¿no? Que es el centro de todo el movimiento de cultura, ¿no? Pues veía de que incluso un chico con una guitarra acompañaba el guión de una obra de teatro. Y la verdad que aquello me gustó y lo puse cuando hice una obra sobre Federico García Lorca, que se estrenó en Úbeda, pues había música en directo. Incluso se tocó un piano en directo sobre el escenario, ¿no? Y después también meto la danza. Y yo fusiono siempre el guión teatral con la danza y la música. Siempre que se pueda, claro está, ¿no? Como hablábamos antes, José, yo creo que puede ser incluso hasta emocionante para el público que traer esta obra aquí a Sabiote. Entonces, pues a mí especialmente me resulta hermoso que ella forme parte del verano cultural sabioteño. ¿Qué significa representar esta obra en un castillo donde la piedra parece todavía conservar la memoria? Para mí ha sido una gran satisfacción, de verdad, y cuando me dieron el visto bueno por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento, pues la verdad que me sentí muy feliz, ¿no? Porque sabía que era necesario, después de haberlo estrenado en Úbeda, era necesario traer la historia aquí, porque aquí
San Juanito estuvo y el pueblo de Sabiote sabe perfectamente lo que ama la historia de esta escultura, ¿no? Entonces era necesario. El ayuntamiento de Sabiote se enteró de que aquello se estrenó en Úbeda y rápidamente se interesó por esta obra y mira por dónde han tenido que pasar un tiempo, pero por fin se va a estrenar esta noche. Muy bien. Pues en una época que vivimos tan acostumbrada a construir o a consumir imágenes de pasada, los dedos siempre por encima de las tablets Ya. y de las pantallas, pues son imágenes fugaces. Vosotros, sin embargo, proponéis detenerse ante una obra de arte para escuchar su respiración. Estamos ante una copia del San Juanito, pero por eso siquiera, ¿crees que el teatro puede convertirse en un puente que acerque el patrimonio histórico a quienes nunca habrían pensado acercarse a él de otra forma? Sí, yo tengo la seguridad, porque además me considero una persona creativa, de que el teatro, tanto como la música, la pintura, pues el teatro es todo pasión, son obras que son muy didácticas o deben de ser muy didácticas al público y refleja tanto la historia como los momentos actuales, ¿no? Tan complejos, ¿no? Entonces, pienso que el lenguaje teatral, aparte de otros lenguajes artísticos, debe de llegar al público y el público debe de estar preparado para entender el mensaje de que el mundo del teatro ofrece. Bueno, pues después de haber convivido durante meses con Miguel Ángel, con Francisco de los Cobos, con este pequeño San Juan Bautista, Sí. ¿qué huella personal te deja este viaje? ¿Ha cambiado algo tu manera de interpretar el arte, la historia o incluso el hecho teatral? No es que haya cambiado, yo creo que es que se ha ampliado, ¿no? Porque me he dado cuenta de que a mí las obras sobre temas históricos, pues la verdad que me gustan, ¿no? Pero también me gustan mucho pues guiones basados en los momentos actuales, ¿no? Quizás pueda llegarle al público más, pero en la historia hay lecciones de vida, lecciones que en el momento actual se pueden tomar como ejemplos y aprender mucho de ellos, ¿no? Porque aquí se cuenta la historia bueno, de un reino, como fue el reino de España, de la manera de que el emperador se introdujo en Italia, de cómo los problemas políticos de Italia quieren paliarlos o revestirlos no de tanta violencia como hubo, porque en Roma hubo un saqueo por parte del emperador bastante bárbaro, ¿no? Y entonces está ahí el personaje de Francisco de los Cobos, que al ser un hombre de confianza, el emperador cree en él y lo escucha. Como diplomático también. Y Francisco de los Cobos le da como consejo a este hombre, ¿no? Y realmente el emperador le hizo caso. Menos mal. Sí, 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 sí. Bueno, José, ya para terminar, permíteme una licencia poética. Si tras la función este pequeño San Juanito pudiera bajar por un instante de su pedestal y susurrarle al público una única frase, ¿qué te gustaría que les dijera? Pues yo creo que el niño San Juanito debería de dar las gracias por el cariño que tanto el pueblo de Sabiote como el pueblo de Úbeda le ha volcado a esta mítica escultura, ¿no? Que en la obra, no sé si adelantarlo o no, pero el San Juanito va a cobrar vida. Está muy bien. Pues nada, José, gracias por abrirnos esta puerta a un espectáculo que demuestra que el teatro sigue vivo y sigue teniendo poder de despertar aquello que parecía dormido para siempre. Porque a veces las piedras no guardan silencio, simplemente esperan al dramaturgo adecuado para comenzar a hablar. Así que muchísima suerte para este estreno y que San Juanito encuentre un largo camino por los escenarios. Muchas gracias, Vicente. Sé que tú también eres un hombre artista y un hombre de teatro y lo que tenías preparado para esta entrevista me ha encantado. Muchas gracias. Pues os dejo con unas imágenes de San Juanito, un regalo de Estado.
Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿estás ahí? Este hombre es fantástica su capacidad de trabajo. Escultor, ¿sales o entro a tu santuario? Oh. Mi querida Victoria, amiga mía, ¿qué te trae por aquí? Siempre que vengo a tu taller santuario, te encuentro trabajando. Y eso me parece maravilloso. Pero me da la sensación que vengo a interrumpir tu trabajo. No, Victoria. Ya sabes que tu presencia para mí es de gran ayuda y nunca interrumpe mi labor. Estoy demasiado solo y muchas veces preferiría hablar y debatir mis proyectos contigo. Pedir tu opinión. Eso que dices me hace muy feliz. En verdad no vengo con más frecuencia porque, bueno, ya sabes de esos comentarios que no me agradan nada. Tranquila, Victoria. Esos rumores se desvanecen rápidamente. Ya sabes lo que muchos piensan de mí. Me gusta tu cercanía, tu apoyo tan necesario. Contigo se disuelve mi soledad. Porque no tiene el gran artista ni un concepto que el mármol en sí no circunscriba en su exceso, mas solo atar arriba la mano que obedece al intelecto.